Hechos capítulo 13, versículo 36. El Espíritu, hablando a través de la palabra, dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Quiero llamar su atención a esta expresión: habiendo servido a su propia generación. Todo tiempo en la vida es buen tiempo para poder servir. Todo tiempo en la vida es buen tiempo para poder servir. Pero en un tiempo de crisis y en un tiempo de caos es la mejor oportunidad que nosotros podemos tener, especialmente para poder servir a nuestra generación. Diga conmigo: serviré a mi generación. Voltéese a la persona que está a la par suya y dígale: ¿estás sirviendo a tu generación? Y usted pregúntele y contéstele: ¿y tú? Esa es la pregunta que el Señor les hace esta mañana. ¿Estás sirviendo a tu generación? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Oro para que tu palabra sea como una semilla en el corazón de tu pueblo, y que esta palabra pueda fructificar al 100 por 1, segundos, minutos, horas después de ser escuchada. Y que esta palabra la podamos llevar a la práctica, porque tu palabra no solamente es para escucharla, tu palabra es para practicarla. Hermoso Espíritu Santo, ven, riega esta palabra y séllala en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón. En Jesús te damos gracias. Amén. Puede sentarse. Gracias por estar de pie. Como lo decía hace un momento, todo tiempo en la vida es bueno para servir. Pero en un tiempo de crisis y caos que el mundo está viviendo, más no la iglesia de Cristo, porque personalmente creo que la iglesia de Cristo está viviendo su mejor temporada para cumplir su misión. Hemos tenido la oportunidad en estos últimos 15 días, hablo de estos últimos 15 días, de poder hablarles a personas del amor de Cristo por todo esto que está sucediendo. Y muchas de estas personas le han entregado su corazón a Jesús, diciendo: yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. La iglesia, cuando ve un tiempo de crisis, para la iglesia no debe de ser un tiempo de crisis. Para la iglesia debe de ser su mejor oportunidad para cumplir su misión. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que en toda la Biblia, desde Adán hasta nuestros días, han pasado muchas generaciones, y cada generación ha hecho cosas delante de los ojos de Dios, y muchas de estas generaciones lo que menos han hecho es servirle a Dios en el propósito que Dios ha establecido para esa generación. Porque quiero decirle esta mañana, para cada generación hay un propósito específico de parte de Dios. No estamos en este tiempo, ni nos tocó nacer en el siglo XXI, ni nos tocó estar ahora nosotros activos, porque de plano es producto de la casualidad. Quiero recordarle que Dios, el Dios que tenemos, es un Dios omnisciente, y Él por anticipado ya conocía este tiempo, y Él nos colocó en este tiempo porque Él sabía que podíamos dar la talla y servirle a nuestra generación. Así que no tenemos que estar en este tiempo, pero ¿por qué me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús? Me hubiera gustado vivir en los tiempos de Moisés. No. A nosotros nos tocó vivir en este tiempo, y es momento que demos la talla de lo que Dios ha confiado en nosotros. El mundo requiere hoy en día que la iglesia tome su verdadera posición y que sirvamos a nuestra propia generación. ¿Qué es una generación? Una generación es una cantidad de personas que nacieron en un tiempo no muy lejano de años, y se mide una generación desde el nacimiento de esas personas hasta su edad productiva. Lo voy a volver a repetir. ¿Qué es una generación? Una generación es una cantidad de personas que nació en un tiempo específico de no mucha distancia de años entre ellos mismos, y se mide una generación desde su nacimiento hasta su edad productiva. Número 2,
La mayoría de generaciones se mide aproximadamente de 10, 15 y hasta 20 años después de que ha nacido esa generación. Entonces, cuando nace un grupo de personas, se pueden medir aproximadamente los primeros 10 años, 15 y hasta los 20 años de ese tiempo que ha pasado para poder entonces decir que es una generación. Las generaciones que han estado en la tierra, porque podemos hablar de muchas generaciones de aquí para atrás. De hecho, la Biblia tiene tal énfasis en las generaciones que cuando usted va al libro de Génesis, aparece ahí toda una lista de los primeros hombres que pisaron la tierra y sus generaciones. Qué tan importante es para Dios las generaciones, que en el libro de Mateo la Biblia hace una descripción de la genealogía de Jesús, desde dónde viene Jesús. Para Dios son muy importantes las generaciones, el entender que vivimos un tiempo y que ese tiempo es único para cumplir el propósito que Dios estableció en nosotros. Voy a hablarle de las últimas 5 generaciones así rápidamente que han estado actualmente en esta temporada. Desde 1930 a 1948 hay una generación que se le llamó la generación del silencio. Y a esta generación quizá le tocó vivir una de las peores temporadas, porque fue la temporada de la primera, final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. A esa generación le tocó vivir el Holocausto. 6 millones de judíos fueron matados. Esa generación se cuenta desde 1930 a 1948. De 1949 a 1968 aparecieron los baby boom. De 1969 a 1980 apareció la generación X. ¿Cuántos son aquí de la generación X? ¿Verdad? Sabemos varios que somos de la generación X. Y luego de 1981 a 1993 apareció los millennials. Algunos dicen que los millennials son del 2000 para acá, pero los millennials son un poquito antes de los 2000 y unos años después. De 1981 al 1993, aquí están los millennials. Y luego de 1994 al 2010 apareció la generación Z. Y del 2010 a la actualidad hay una generación que se le llama nativos digitales. Los nativos digitales son todos los niños que han nacido y que ellos nunca van a saber qué es una máquina de escribir. Usted le va a decir, mira, una investigación de la máquina de escribir, cualquiera de nosotros le podría dar la respuesta a ese niño, ¿verdad? Y el niño va a pensar que es un artefacto ultra moderno, ¿no? Y era algo que, qué bullona la que hacía, ¿verdad? ¿Cuántos fueron aquí a la mecanografía? ¿Sí? ¿Se recuerda el taca, 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 taca? ¿Y sabe cuál era la meta de finalizar la mecanografía? El examen final donde le tapaban a uno los ojos. ¿Sí o no? A mí cuando me taparon los ojos, yo no sé qué escribí, pero bueno, gané el examen, ¿verdad? Pero era interesante todo ese asunto de la mecanografía. Pues a la generación de los nativos digitales, ellos nunca van a saber qué es eso. Los nativos digitales nunca van a saber qué fue un teléfono de aquellos que había que hacerle ring, ring. Teníamos entonces en ese entonces en Guatemala 6 dígitos. Luego apareció el 7º, luego el 8º dígito, pero cada dígito era una vueltecita, esa ruedita, no sé cómo se llamaba. Y ring, ahora no, ¿verdad? Ahora usted le dice llamar amor y automáticamente ya está llamando. ¿Sí o no? Así es, el comando de voz es tan accesible ahora. Si usted es de las personas que manejan y necesita hacer una llamada, use el comando de voz para poder hacerse simple la vida. Pero cada generación ha ido pasando. Pero mire qué es lo interesante de esto. Y este dato que le voy a dar no es un dato que sacó un estadística bíblico. Este dato que le voy a dar a continuación de las generaciones no es un dato que sacó un estadística cristiano. Este dato lo sacaron estadistas que no son cristianos, pero todos aterrizaron en un punto. Cada generación ha tenido un pecado. Y eso sí nos debe de poner a temblar. Porque qué bueno que hayan pasado generaciones, qué bueno que hayamos adelantado en la tecnología, pero cada generación que ha pasado de estas últimas 5 que le he mencionado, cada uno de ellos ha pecado. La generación del silencio, como fue una generación que le tocó vivir conflictos de guerra, ellos endurecieron su corazón en contra de Dios. Ellos preguntaban, ¿y dónde está Dios?
¿Dónde está Dios si ayer mataron a mi papá, mataron a mi mamá, hoy probablemente voy a morir yo? ¿Dónde está Dios? Entonces esta generación cometió un pecado y endureció su corazón. Los baby boom, que son los de 1949, 1968, el pecado que cometieron fue el pecado de la ambición. Habían salido ahora ya de un mundo de guerra, la guerra había quedado atrás, ahora querían recuperar todas las cosas, pero no tuvieron una medida y pecaron en ambición. Luego apareció la generación X de 1969 a 1980, y en esta generación el pecado comenzó a desatarse por todos lados, y en la década de 1973 apareció un lema para esta generación que decía: drogas, rock y sexo. Ese era el lema de la generación esta y de la década de 1970. Sexo, drogas y rock and roll, imagínense. El pecado de esta generación fue comenzar a extender todo tipo de prácticas, homosexualismo, lesbianismo y todo lo que hoy conocemos arrancó con esta generación. Y luego está la generación de los millennials. Y esta generación, por comenzar, a esta generación nos tocó el no saber qué era una computadora, adaptarnos y pegarnos a la tecnología. Entonces comenzó una etapa de la frustración. El pecado vino a ser tal que muchas personas querían tener acceso a la tecnología y no la podían tener. El primer sistema operativo que yo pude ver de computación se llama DOS, todavía es activo. Yo no sé si alguno aquí en algún momento usó DOS, pero cuando a uno le daban su certificado de usted es técnico programador en DOS, uno se creía Bill Gates. Es que era todo un rollo el DOS, un montón de puntitos, tiqui, 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 un montón de puntitos, comandos. Ahí está el famoso AL64, AL63, todo era un tipo de comandos. Pero esta generación se frustró porque vio una cantidad de personas que sí podían tener la tecnología, pero había una cantidad de personas que tampoco no la podía tener, porque así ha sido en todas las generaciones. Y la generación Z, que va de 1994 al 2010, entró en un estado de irreverencia hacia Dios. ¿Sabe por qué? Porque antes, para que usted viera una página pornográfica, tenía que accesar y escribir alguna dirección para poder entrar. Pero esta generación ya no tuvo ningún problema con eso. Hoy en día a usted le llega la información sin que la esté pidiendo. Fue una irreverencia total en contra de Dios. Pecar, pecar, pecar y pecar. Antes usted en la web encontraba un video pornográfico de un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales. Hoy en día en la web usted encuentra lo que usted quiera, a la hora que quiera. Todo tipo de pecado usted lo puede accesar. Entonces, esta generación pecó con irreverencia. Y algunos estadistas dicen que la generación de los nativos digitales están cayendo en el punto de la abstinencia, de quedarse encerrados. Ya no quieren salir de ese mundo. Hoy en día se hablan de dos mundos. Antes solo se hablaba de un mundo. Hoy en día se hablan de dos mundos. Se habla de un mundo online y se habla de un mundo offline. El mundo online es el mundo que usted y yo constantemente estamos accesando acá. Ese es el mundo online, las redes sociales, todo lo que pasa acá. Ese es el mundo online. Y el mundo offline es como lo que hoy estamos acá, porque estamos de una manera presencial. Todavía tenemos contacto, pero la generación de los nativos digitales ya no quiere el mundo offline. ¿Sabe qué mundo quiere? Online. Todo el tiempo conectados, todo el tiempo, sin importar día, hora, todo el tiempo conectados. Padres de familia, que tenemos hijos acá nacidos desde el 2010 en adelante, pidámosle al Señor que nos dé de su gracia, de su poder y de su autoridad para guiar a esta generación, porque yo creo que esta generación probablemente sea la generación que Dios va a utilizar para evangelizar las naciones de la tierra. Pero depende de nosotros como padres, porque o sirve para eso o sirve para todo lo contrario. Dios
es un Dios generacional. Génesis capítulo 17 y versículo 7 lo dice de esta manera. Y nos recuerda que Dios es un Dios generacional. Por eso es que cuando Dios se le reveló a la nación de Israel, le habla de sus antecesores. Mire lo que dice Génesis capítulo 17 y versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus, ¿qué dice? Generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, el Dios descendencia después de ti, el Dios de tu descendencia después de ti. Por eso es que cuando el Señor se le revela a la nación de Israel para sacarlos de la esclavitud de 430 años, les dice: yo soy el Dios de tu padre. ¿Qué le dijo? Abraham. Yo soy el Dios de tu padre Isaac, y yo soy el Dios de tu padre Jacob. Porque Dios es un Dios generacional. Así que te tengo buenas noticias. Si tú haces un buen trabajo como padre, en algún momento tu nombre se mencionará como que supiste honrar a Dios. Tus hijos también, tus nietos también, y quiera Dios 1000 generaciones después de nosotros. Que de nuestra generación se hable solo de nuestro Dios. Que se mencione el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es un Dios generacional. Es por eso que si aquí hay hijos de ministros que en algún momento no han querido entender eso, mi papá sirve, mi papá esto, mi papá aquello, pero yo no, es importante que hoy lo entendamos, porque cuando Dios pone sus ojos sobre un hombre, Dios no está viendo solo a ese hombre, Dios está viendo también sus generaciones. En una línea ministerial, cuando Dios levanta a un hombre, la probabilidad más alta es que 3 generaciones después de él, Dios ponga sus ojos en uno de sus hijos para poder continuar con el legado. Porque Dios es un Dios generacional. Diga conmigo: mi Dios es un Dios generacional. Es mi Dios, diga. Es el Dios de mis hijos y será el Dios de mis nietos. Que así sea, amados hermanos. El Dios de nosotros es un Dios generacional. Pero veamos ahora qué dice la Biblia de las diferentes generaciones que han pisado esta tierra. Vamos a la primera, Deuteronomio capítulo 32 y versículo 5. Mire cómo Dios llama a esta generación. Dios nos libre de que nos llamen algún día así. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Mire cómo Dios le llamó a esta generación. ¿Cómo le llamó? Generación, ¿qué cosa? Torcida y perversa. Dura palabra es esta cuando uno ve a esta generación. Esta generación era una generación torcida y perversa. ¿Qué otro tipo de generación? Vamos a Jueces capítulo 2 y versículo 10. Mire esta otra generación, Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Mire qué dice de esta generación. Generación, ¿qué cosa? No conocía a Jehová. ¿Sabe por qué le pasó a esta generación, una generación que no conocía a Jehová? Porque aquí, en el capítulo 1 de los Jueces, se narra la parte final de Josué. Josué había finalizado la parte que le correspondría. Y en el capítulo 2 inmediatamente comienza una nueva generación que no le costó nada la tierra prometida, que nunca supieron qué era andar por el desierto, que no sabían absolutamente nada. Y a esa generación que ahora ya estaba con todas las comodidades en la tierra prometida, se le llama una generación que no conoció a Jehová. La pregunta es: ¿por qué no lo conoció? La probabilidad más alta es que la generación anterior, que fueron los padres, no se ocuparon en enseñarle a esta generación cuál era el Dios de ellos. Cuando el Señor sacó a la nación de Israel de Egipto, el día que lo sacó, les dice: el día que ustedes saldrán van a comer 3 cosas. Comerán cordero asado al fuego. Eso les recordará que yo los saqué de la nación de Israel.
Y ahora los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Número 2, comerán panes sin levadura, para que recuerde que cuando vayan a otra nación no deben de mezclarse con ellos. Y número 3 les dijo, comerán hierbas amargas. Y entonces Moisés preguntó, ¿todo iba bien? Cordero, qué rico. Pan sin levadura, qué rico. Pero las hierbas amargas, Señor, los nabos, eso no se los van a querer comer. Y el Señor les dijo, pues para eso es, para que cuando sus hijos les digan, cordero sí quiero, pan también quiero, pero hierbas no quiero, el Señor les dijo, se lo comerán, porque cuando coman las hierbas amargas, se recordarán de dónde yo los he sacado. Nuestros hijos en algún momento necesitan ser instruidos por nosotros y decirles, de aquí fue donde Dios nos sacó. Hoy tenemos una casa, pero Dios nos proveó. Hoy tenemos un carro, Dios nos proveyó. Hoy tengo un trabajo, pero Dios me proveyó. Cuando tú naciste no teníamos esto. No lo teníamos. Todo ha sido producto de la bendición de Dios. Entonces nuestros hijos llevarán eso en mente y sabrán que no ha sido nuestra mano ni nuestra fuerza, sino ha sido Dios el que nos ha dado el poder para hacer la riqueza. Pero es responsabilidad nuestra. No se equivoque con que sus hijos le acompañen a la iglesia simplemente. Mi hijo me acompaña a la iglesia, ya es un cristiano. No, padres de familia, ese es un error. Que tu hijo te acompañe no lo hace cristiano. Nuestros hijos serán cristianos el día que tengan un encuentro genuino con Jesús. Ese día serán cristianos. No te equivoques. A esta generación le pasó eso. No sufrieron nada y ahora lo tenían todo. Y por eso se les olvidó de dónde había venido la provisión. Es por eso que a nuestros hijos tenemos que traerlos y decirles, adorá, cantá, lee la palabra. Hay que meterlos. Hay que provocar una atmósfera alrededor de ellos. Hay que levantar altares familiares en iglesia donde ellos puedan estar, leer la palabra, adorar al Señor. En el último concierto que Julio Melgar tuvo aquí en Guatemala unos días antes de fallecer, él decía, en una recomendación para los padres, y quedó clavada en mi corazón, y él decía, levanten altares familiares, adoren, que el niño cante, que la niña lea la Biblia, no importa si ahí están en familia, ahí todos le pueden entender, si no lo tienen que hacer perfectamente, porque en algún momento eso que están haciendo ahora con estos niños dará sus frutos cuando ya sean adultos. Pero hay que meterlos. Es por eso que en esta iglesia se le recomienda a los padres de familia, cuando es el ayuno del ministerio de danza, que vengan los padres y vengan juntamente con sus hijos. ¿Cómo tú le vas a enseñar a un hijo a buscar la presencia de Dios si tú y él no se ponen a la par para buscar esa presencia? Esta generación se le llama una generación que no conoció a Jehová. ¿Por qué no la conoció? Porque no había vivido ninguna experiencia con Dios. Tus hijos en algún momento tienen que reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Y qué mejor que seas tú la persona que lo pueda hacer. Cuando mi hija Dara cumplió 8 años, el Espíritu Santo, yo ese día estaba agradecido con el Señor, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿cuántos años tiene tu hija? 8. Va a cumplir 8. Me dijo, ¿qué significa el 8? Yo le dije, nuevo comienzo. ¿Qué significa el 7 completo? Perfección. El Señor me dijo, ha finalizado su primera etapa de la niñez, ahora comienza una nueva temporada para ella. Y el Señor me dijo, Él me lo dijo, háblale de mí. Y ese día yo la senté ahí en un espacio que tenemos en la casa y le dije, usted nos ha visto ir a la iglesia, tú nos has visto buscar al Señor, ¿te has preguntado alguna vez por qué lo hacemos? No, a mí me gusta ir a la iglesia, no, si no le estoy preguntando si le gusta ir o no, de todas maneras tiene que ir. Le estoy preguntando si alguna vez ha cuestionado lo que hacemos. Que sus hijos no le cuestionen a usted no significa que no lo piensen. Y entonces le dije, ¿sabes por qué vamos? Te voy a hablar de mi experiencia. Le dije, ¿sabes por qué soy cristiano? No porque tu abuelita me llevó. ¿Sabes por qué soy cristiano? No porque la gente me habló. Le dije, soy cristiano porque un día Jesús se me reveló y le entregué mi corazón. Y yo te quiero hacer la invitación hoy para que tú le entregues tu corazón a Jesús. ¿Te gustaría hacerlo? Y me dijo, sí. Y ahí en la casa se arrodilló y yo la guié en la oración de fe.
Shalom estaba un poquito más pequeño y dijo, yo también, yo también, yo también. Bueno, venga, salí yo de una vez, aprovechemos 2 pájaros de un tiro. Dele pues, ahí también usted. Pero cuando el niño también llegó a esa edad, también le invitamos a entregar su corazón a Jesús. Somos nosotros como padres, para que no nos pase lo que le pasó a esta generación. ¿Qué otra generación aparece en la Biblia? Salmo 78:8. Mire lo que dice el Salmo 78:8 de esta otra generación. Y no sean como sus padres. Mire, generación que dice contumaz. ¿Y qué cosa? Y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Esta generación, una generación contumaz y rebelde. Pero ahorita viene una generación que yo personalmente creo que esta generación de la que vamos a hablar, lastimosamente hoy en día, es la radiografía de la generación actual de hijos, de jóvenes, de niños. Porque la palabra ahí que vamos a leer habla como que fuera una radiografía de la generación del siglo XXI. Proverbios capítulo 30, versículo 11 y 14. Proverbios capítulo 30, versículo 11 y 14. Hay generación que dice, que maldice a su padre y a su madre que dice, no bendice. ¿No le parece algo muy similar a lo que hoy vivimos? ¿Verdad que sí? Hay generaciones hoy que no bendicen a sus padres, no los respetan. Si no los respetan, menos los van a bendecir. Ni al padre ni a la madre. Pero ¿qué más dice? Sigamos leyendo, por favor. Versículo 13. Hay generación cuyos ojos son, ¿qué dice? Altivos. Y cuyos párpados están, ¿qué dice? Levantados en alto. ¿Ha visto usted algún joven con estas características en la calle hoy en día? La mayoría. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de llevar a mi papá a que le pusieran la vacuna, le pusieron la primera dosis. Y cuando entramos al lugar en donde le tocaba, él me dice, apúrate, apúrate porque ya vamos tarde. Y él es de así, de aquellos de que uno se debe de apurar, ¿verdad? Y cuando llegamos, a él le dieron un numerito, a él le tocaba el número 100. Pero cuando llegamos a la cola, la persona que estaba ahí tenía el 104. Pero mire, yo aprendí tantas cosas de esa generación. Mi papá está arriba de los 70 años. Todos se saludaban, todos los abuelitos ahí. Buenos días, con permiso, bueno, y yo le digo, papá, apúrese saludando a toda la gente y quiere llegar rápido. Buenos días, con permiso, buenos días, con permiso, buenos días. Y cuando llegamos a la cola, la persona que estaba delante le pregunta, pero sí, inmediatamente se voltea y le pregunta, ¿y usted a qué viene? ¿Cómo a qué viene? A vacunarse, pero bueno, las preguntas de ellos, ¿verdad? Yo observándolos nada más. Y le dice, ¿qué número tiene? Mi papá le dice, yo tengo el número 100. Y el señor de adelante le dice, yo tengo el número 104. Ojo con esto. El señor de adelante le dice, entonces a usted le toca antes que a mí. Pero él había llegado después. Pero esa generación era una generación de mucho respeto. Pero la generación de ahora es una generación que dice ojos altivos y párpados levantados. No hay un saludo, no hay un buenos días, no hay nada. Todo es altivez. Yo soy aquí el que manda, yo soy la pata de la divina garza, yo soy la última Coca-Cola del desierto. No me digas. Ten cuidado porque en algún momento Dios por su amor te puede pinchar el globo y el somatón va a ser duro. Pero hoy en día hay una generación como esta, una generación altiva, una generación que no respeta. ¿Qué más dice el versículo 14? Mire la descripción de esa generación. Hay una generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillo, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Sabe usted cuál es el promedio hoy en día de la mayoría de delincuentes en esta nación? No en otras naciones, en esta nación. Después de los 12 a los 25 años es el promedio de jóvenes que se mantienen delinquiendo. Esa
palabra que está ahí es una radiografía de lo que hoy en día nosotros estamos viviendo. Generaciones altivas, generaciones que no les importa nada, que no honran a sus padres, no honran a mamá, no honran a papá. Generaciones que solo quieren ver su bienestar, generaciones que no están dispuestos a entregarse por otra persona. Estas son algunas de las generaciones de las cuales la Biblia habla que han pasado sobre la tierra. Pero hay una generación que hizo la diferencia, y ojalá Dios nos permita a nosotros ser como esa generación. Salmo 112:2. La descripción de esta generación en el Salmo 112:2 nos da una visualización en lo que nosotros debemos de buscar ser. Dice, su descendencia, ¿qué dice? Será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será, ¿qué cosa? Bendita. ¿Cuántos creen que podemos tener esa generación? ¿Cuántos se atreven conmigo a confesar esa palabra para sus generaciones? Quiero que diga conmigo, mi descendencia. Dígalo con fe, iglesia, mi descendencia será poderosa en la tierra. Mis generaciones serán benditas. Esas serán nuestras generaciones. Esos serán nuestros hijos. Nuestros hijos no van a salir a delinquir. Nuestros hijos van a salir a sumar a esta nación. Van a salir a hablar del amor de Dios a la gente. Esos serán nuestros hijos. Pero necesitamos nosotros hacer la parte que a nosotros nos corresponde. ¿Y cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Lo que dice Hechos, capítulo 13 y versículo 36, que fue lo que hizo David. Regresemos a Hechos, capítulo 13 y versículo 36, por favor. Porque a la verdad David, ¿qué dice que hizo con su generación? Habiendo, ¿qué dice? Servido. ¿Qué hizo David con su generación, iglesia? Le sirvió. David no se sirvió de su generación. ¿Qué hizo David? Le sirvió a su generación. Muchas personas hoy en día reclaman derechos. Tengo derecho a esto, tengo derecho a esto otro. Y como ahora todo el asunto es de que cualquier cosa hagamos esto, protestemos, todos tengo derecho. Y está bien, y está bien, está bien. La pregunta del millón es, ¿estás cumpliendo con tus obligaciones? Porque para reclamar derechos todos somos buenos. Pero para cumplir con las obligaciones, ahí creo que la mayoría nos quedamos cortos. Dios esto, Dios saqueo, Dios prospérame, Dios bendíceme, Dios abre la ventana de los cielos, Dios reprende el devorador. Esos son derechos tuyos. ¿Estás cumpliendo con tu obligación de diezmar? Ofrendar, darle al prójimo, traer primicias, presentar tus ofrendas, honrar a tus padres. Yo me imagino a Dios desde el cielo diciendo, cuando hagas eso, platicamos. Me imagino a Dios diciendo allá arriba, no estás listo para esta conversación. Porque muchos de nosotros exigimos, Dios esto, Dios aquello. Y Dios dice, estás exigiendo tus derechos, pero no estás cumpliendo con tus obligaciones. Y debemos de saber que la iglesia de Cristo tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y entonces David se tomó muy a pecho el servir, que dice, a su generación. Y lo hizo a través de tres formas. Número 1, Primera de Samuel capítulo 17 y versículo 45. Esta es la primera forma en la que David le sirvió a su generación. Entonces dijo David al filisteo, aquí está David hablando con Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La primera forma con la que David le sirvió a su generación fue con valentía. ¿Sabe cuántos días había estado la nación de Israel, el ejército de la nación de Israel contra el ejército de los filisteos? 40 días habían estado así.
Dice la Biblia que todas las mañanas se ponían en orden de batalla. 1, 2, 3, 4. Firmes. Día 1, día 2, día 3. Y Goliat todos los días. ¿Habrá aquí un hombre que pelee conmigo? ¿Habrá un solo hombre? Día 35, día 36. Ninguno de los que estaban ahí, ni Saúl, que la Biblia dice que era el más alto porque sus hombros sobrepasaban a los demás. Día 38, día 39. Y en el día 40 se aparece un jovencito de 17 años con una canasta con quesos para ver cómo estaban sus hermanos y entrega los quesos. Y entregando los quesos estaba cuando escucha que Goliat dice: ¿habrá un hombre aquí que pelee conmigo? Y David dijo: ¿qué, mucha? Nadie se ha animado. Y todos dijeron no. Y David dijo: pues yo voy a ir, pero no voy a ir en mis fuerzas, voy a ir en las fuerzas de Jehová, el Dios de Israel. Si nosotros queremos servir a nuestra generación, tenemos que ser valientes. Aquí estoy. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? Y en esta temporada en la que estamos se necesita todavía más valentía. Ahora quiero hacerle una pregunta. Después de que David venció a Goliat, ¿solo David fue bendecido o fue bendecida toda la nación de Israel? Toda la nación. ¿Sabe qué dicen los versos que continúan? Que entonces cuando David había matado a Goliat, ahora dijeron todos: ahora sí peleemos. Ya ahí cualquiera pues. Los siguieron, dice la Biblia, mataron a los filisteos y los despojaron de todos sus bienes. Uno fue el que se atrevió a servir, pero todos fueron bendecidos. Quiera Dios que nosotros seamos ese uno, que nos atrevamos a servir para que todos sean bendecidos. La segunda forma en la que David sirvió a su generación está en segundo de Samuel. En primero de Samuel 22, 1 y 2. Primero de Samuel 22, 1 y 2. Mire lo que dice. Aquí David está huyendo de Saúl. Dice: yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Pero mire qué tipo de personas vinieron. Y se juntaron con él todos los que estaban alegres. Se juntaron con él todos los millonarios. Se juntaron con él todos los que estaban rebosantes de júbilo. ¿Eso es lo que dice? Mire qué tipo de gente lo fue a buscar. Y se juntaron ahí todos los afligidos, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. ¿Para qué quiere un montón de... Usted está huyendo y todavía lo llegan a buscar este tipo de personas? ¿Y sabe qué hizo David con los afligidos, con los endeudados? Los convirtió en los 30 valientes de David, que uno de ellos, un día, la espada se le quedó de una vez impregnada a la mano de tantas batallas que estaba ganando. La segunda manera en la que David sirvió a su generación fue con un genuino liderazgo. Liderazgo no es pedir que hagan las cosas. Liderazgo es hacerlas y que los que vienen atrás miren cómo tú las haces y sean imitadores de lo que tú estás haciendo. David sirvió a su generación con su liderazgo. A los endeudados los lideró para que salieran de sus deudas. A los afligidos los lideró para que salieran de su aflicción. Y a los amargados los lideró para que salieran de su amargura. Y cuando eso había sucedido, mire lo que dice segundo de Samuel capítulo 5 versículos 1 y 3. Entonces el liderazgo de David fue tal que la misma nación lo buscó. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, le hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo somos y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey de David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. ¿Y qué dice? Y ungieron a David por rey sobre Israel. La primera forma en la que David le sirvió a su generación fue con valentía. La segunda forma fue con un genuino liderazgo. Y la nación de Israel lo reconoció. La tercera forma, para mí esta es la más extraordinaria. Segundo de Samuel, capítulo 6 y versículo 12. Si en algún momento nosotros queremos servirles a nuestra generación de alguna manera, que sea de esta manera.
fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que él tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. La tercera forma en la que David le sirvió a su generación fue haciendo volver el arca a su lugar original. Significa la presencia de Dios a donde tenía que estar. Nosotros podemos servirle a nuestras generaciones con valentía, porque hay que hacerlo. Este tiempo que estamos viviendo demanda gente valiente, demanda gente con fe, que se atreva a creer que la Biblia dice: y pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. El año pasado estaba orando por unas personas que se habían contagiado con COVID. Y entonces yo pensé dentro de mí: bueno, voy a ir a orar por estas personas, pero voy a guardar todas las medidas. Me puse mi mascarilla, me puse mis lentes y dije yo: y voy a guardar mi 1,50 m, que es la recomendación. Y entonces estaba orando por las personas y tenía extendida mis manos así alrededor de ellos, orando por ellos, cuando escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: y pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Era una instrucción, y me acerqué y le puse la mano a cada uno de ellos, porque creo en esa palabra. Y hasta el día de hoy puedo testificar: hemos seguido orando por gente, hemos tenido contacto, pero Dios ha seguido cumpliendo su palabra, porque Él no cambia. Esa escritura dice: estas señales seguirán a los que creen. Número 1, en mi nombre echarán fuera demonios. Número 2, hollarán serpientes y escorpiones. Y aunque bebiesen cosa mortífera, ¿qué dice? Nada nos hará daño. Y nada nos hará daño incluye a COVID. Nada nos hará daño incluye a COVID en tu casa, ¿o no? Claro, nada nos hará daño incluye a COVID también. Y luego dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Pero para cumplir esa misión se necesita valentía. Quiera Dios que esta generación que nos tocó vivir este tiempo tengamos valentía para decir: yo voy. ¿A qué hora? ¿En dónde? Avísenme. La segunda manera en la que David sirvió fue con su liderazgo. Un liderazgo genuino, un liderazgo acorde al corazón de Dios, un liderazgo en el que él decía: esto se hace, y él iba adelante. La única vez en la que David se quedó en el palacio y no fue a la guerra fue la vez en que pecó con Betsabé. Que tener mucho cuidado cuando nosotros debemos de estar en el campo de batalla y no estamos. Debemos de aprender a liderar con el ejemplo. Y número 3, y lo más importante: si queremos servir a nuestra generación, sirvámosle a nuestra generación trayendo la presencia de Dios a esta generación, porque esta generación hoy lo necesita más que nunca. Esta generación necesita la presencia del Señor, y Dios nos ha puesto a nosotros para esa tarea. Quiero dejarle algunos puntos de por qué la gente no se atreve a servirle a su generación. Primer punto: porque está en pecado. Hay gente que no se atreve a servirle a su generación porque sabe que al servir se expone espiritualmente, y no lo hace porque su vida está en pecado. Número 2, no lo hace por falta de identidad. No sabe quién es, solo sabe que es cristiano. Pero eso no es suficiente. Nosotros somos cristianos porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo y recibido a Jesús en nuestro corazón. Pero no es solamente eso. Nosotros también somos hijos de Dios. Y tenemos un Padre en el cielo que sabrá cuidar de nosotros. Mucha gente no sirve a su generación por falta de identidad, porque no sabe quién es en Dios. No sabe todos los beneficios que tiene de parte de Dios. Y número 3, muchos no sirven a su generación por temor. Y este tiempo que hemos estado viviendo ha sido un tiempo en el cual ha habido mucho temor rondando nuestras calles. Y entonces la gente no quiere servir. La gente no quiere hacer las cosas por el temor que tiene a que en algún momento se pueda contagiar. Hay que tener prevención, por supuesto, pero bajo una instrucción del Espíritu Santo hay que actuar como Dios manda, porque si Dios lo está diciendo, Dios seguramente lo va a respaldar.
Quiero que digas conmigo: yo y mis generaciones serviremos a Jehová. Y voy a servir, diga, a mi generación. Yo quiero esta mañana que todos los que estamos acá nos hagamos una evaluación. Quiero que mire alrededor de usted, su familia, sus amigos, compañeros de trabajo, todos, que más o menos tengan la edad que usted tiene. Si usted tiene 20, los de 15, los de 20, los de 25. Si usted tiene 40, los de 35, los de 45. Y vea alrededor de ellos y hagas una evaluación a cuántos de ellos usted le ha servido, porque esas personas son su generación. ¿Cuántos de ellos, cuando hay una dificultad, corren a usted para que usted pueda orar por ellos? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen la confianza de acercarse para contarle una situación para que usted pueda traer un consejo del Espíritu? Si nosotros nos evaluamos y encontramos dentro de nosotros nos falta servir, cielos abiertos, la palabra que Dios me dio para ustedes esta mañana es: levantémonos, porque este tiempo es tiempo para servirle a nuestra generación. Sirvámosle a nuestra generación. Que el día que ya no estemos en esta tierra podamos ser recordados por una sola cosa. Lo mismo por lo que fue recordado David. David fue recordado porque David le sirvió, ¿qué cosa? A su generación. Y quiero ir cerrando acá. Y quiero pedirle a mi pianista del día de hoy que me pueda acompañar un momento, por favor. Y a la persona que le pedí que le pudiera ayudar. Hechos capítulo 13 y versículo 36. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 13 y versículo 36. Dice la Escritura: porque a la verdad David, habiendo servido, que dice, a su propia generación. No se distraiga con los pianistas, siga la lectura. Porque a la verdad David, habiendo servido, que dice, a su propia generación. Pero este es el punto, que dice, según la voluntad de Dios. Ese es el punto importante. David le sirvió a su generación. Pero ¿cómo le sirvió a su generación? Le sirvió a su generación según fue la voluntad de Dios. ¿Sabes qué significa que David le sirvió a Dios según la voluntad de Dios? David le sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Significa que Dios lo colocó en ese tiempo. Significa que Dios lo colocó en esa dispensación. Significa que Dios lo había preparado para ese momento. Significa que Dios, por su omnisciencia, lo colocó en ese lugar para que Él sirviera. Yo te quiero decir esta tarde: si Dios nos ha permitido vivir en esta generación, es que por voluntad de Él estamos aquí en este lugar. Él ya sabía lo que iba a pasar, pero el Dios que tenemos no solamente es omnisciente, Él es también un Dios todopoderoso que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, para que podamos servirle a nuestra generación. David sirvió a su generación por voluntad de Dios. ¿Sabe por qué usted y yo estamos viviendo esta temporada de COVID? ¿Sabe por qué quiere que le responda? ¿Sabe por qué? Por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios nos tocó vivir este tiempo, porque Él ya sabía lo que iba a pasar. Pero si Él nos permitió vivir en este tiempo, también Él sabe que lo podemos superar y que podemos servirle a nuestra generación. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Quiero que le dé gracias a Dios porque nos ha permitido vivir este tiempo. Quiero que le diga gracias porque por tu voluntad estoy viviendo este tiempo. Dígaselo, porque muchas veces hemos reclamado. Me ha tocado vivir, dígale, tiempos difíciles. He visto partir quizá algún ser querido. Pero te doy gracias porque me has permitido vivir en esta generación.
Dígale gracias. Porque tú por tu omnisciencia sabías lo que iba a pasar. Y en esta iglesia dígale, desde hace 3 años con tu palabra profética nos preparaste para este tiempo. Porque tú siempre nos has hablado antes de tiempo. Cielos abiertos, nosotros debemos de ser responsables de la palabra que hemos recibido. Nosotros tenemos que anticiparnos a muchas cosas porque hay un profeta que constantemente trae una revelación de su palabra. Nosotros tenemos que servir a nuestra generación. Hemos reclamado en este tiempo lo que hemos vivido. Sí, me quedé sin trabajo, había escasez, enfermedad y muerte, sí. Pero Dios nos permitió por su voluntad, igual que a David, vivir en esta generación. Démosle gracias por eso. Dile gracias porque por tu voluntad me permitiste vivir en esta generación. Y mientras estamos agradeciendo, vamos a adorar con esta canción que habla de que nos vamos a rejuvenecer como las águilas. Dios nos preparó para este tiempo, cielos abiertos. No hemos dejado de predicar, ni dejaremos de predicar. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Y no nos envió solos, nos ha dado su Espíritu. Ya los puedo sentir. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy, dígale, sopla hoy. Sopla, Sopla, Espíritu de Dios, desde el norte. y empodéranos para cumplir nuestra misión. Soplo, avívanos. Sopla, 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 sopla. desde el norte. A los que estamos aquí y a los que están en casa, que el soplo del Espíritu visite tu casa en este momento. El Espíritu Santo es nuestro mejor compañero en este tiempo. Él nos empodera. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. No se distraiga, iglesia, adore a su Señor. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Hermoso Espíritu, Sopla, dígaselo, dígaselo, sopla, dígale. desde el norte. Fortaléceme, dígale. Sopla, Capacítame, empodérame. Sopla hoy, desde el norte. Trae aliento y vivifícanos. Sopla hoy, desde el norte. Sopla, Espíritu de Dios. Trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy, desde el norte. Sopla, Espíritu de Dios. Trae aliento y vivifícanos. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, todo temor se va ahora de tu vida. Todo temor se va ahora de tu vida en el nombre de Jesús. Fuera todo espíritu de temor. Ahora mismo, fuera todo espíritu de temor, para que sirvas a tu generación. En el nombre de Jesús.
Dígaselo, que mi fe nunca se agote. Ensanchas con poder y con vientos Dígaselo, iglesia. Es una oración a Él. Que mi fe, dígale. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con me recuerdo. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me Yo quisiera preguntar esta mañana si en medio de nosotros hay alguien que nunca le ha entregado su corazón a Jesús, o que quizá en algún momento se alejó de Él. Hoy es un buen día para que vuelvas a casa. O tú que nos ves allá en casa, quizá te alejaste de Él. Si hubiese alguien hoy que quisiera entregarle su corazón a Jesús, o quisiera venir de vuelta a casa para con el Señor reconciliarse con Él, ahí en su lugar, por favor, levante una de sus manos y diga: yo quiero hacerlo. Diga: yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Yo quiero reconciliar. Si tú quieres hacerlo, levanta bien una de tus manos en alto para poder verte. ¿Habrá alguien que hoy quisiera entregarle su corazón a Jesús o reconciliar con Él? Si en casa tú lo quieres hacer, quiero invitarte para que repitas esta oración juntamente con los que estamos acá. Quiero que digas: Padre Dios, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que Jesús es Señor. Hoy te recibo y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Por voluntad propia te entrego mi vida. A partir de este momento tú serás mi Padre y yo seré tu Hijo. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración en tu casa, quiero invitarte para que nos escribas a la página donde estás viendo esta transmisión. Queremos saber de ti. Tenemos un regalo que queremos hacerte llegar para que puedas seguir creciendo en tu vida espiritual. Y quiero cerrar con esto. Todos aquellos que hoy quieran hacer un pacto con Dios de servir a su generación, levante sus manos ahí en su silla. Esto requiere valentía. Y diga: yo quiero servir a mi generación. Padre, en el nombre de Jesús, mira las manos levantadas hoy de tu pueblo. Cada uno de ellos, Señor, hoy se compromete contigo a servir a su generación. No quieren pasar desapercibidos. Ellos quieren servirte. Ellos quieren entregarte lo mejor que ellos tienen para ti. Espíritu Santo, empodéralos, fortalécelos, anímalos y cumple tu propósito con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús.